Como he dicho, pues el movimiento de personas era muy limitado, es decir, que era muy cerrado, y esto pues, aunque era una necesidad que tampoco había demasiada movilidad en el resto de España, puesto que no había medios de comunicación, ni había grandes carreteras, ni había grandes medios de moverse de un sitio a otro, allí quizás se notaba mucho más por la cerrazón geográfica, porque la geografía en todas partes decide o define a las personas, y efectivamente yo creo que la geografía con todas sus condiciones da un poco la idiosincrasia, el carácter, la forma de ser de los montañeses de alta montaña, sobre todo, porque aquello todo son dificultades, pero han sido pues también montañas todas con pliegues, con rincones, con recovecos, que hace que el montañés de arriba sea siempre mucho más reservado, también en su carácter, mucho más callado, mucho más en muchas situaciones de cómo se comporta, ¿no? Bien, esto era el valle, pero en la otra célula de la que quería hablar, en la que se organizaba el valle, era el pueblo. Y el pueblo era un sitio naturalmente de una identificación mucho más concreta, mucho más real, y entonces la gente se sentía mucho más en casa hablando de su pueblo. Claro, el pueblo no es, como pasa en Azanui, como pasa en todas partes, no es una agrupación de casas por casualidad. Un pueblo es una institución histórica, es una unidad social y económica que se ha formado a lo largo de los años, que tiene su tradición, que tiene físicamente su iglesia, su plaza, su cementerio, donde están enterrados los antepasados. Bien, hay una serie de condicionamientos que hacen que sea un pueblo lo que es un pueblo, ¿no? Normalmente se ha funcionado en el pasado con una gran solidaridad necesaria entre las gentes de estos pueblos, puesto que se funcionaba prácticamente sin dinero y se funcionaba con la ayuda de todos. Entonces la gente tenía que colaborar a la hora de arreglar unos caminos, de arreglar unas acequias de riego, de limpiar la nieve cuando había grandes nevadas, de arreglar toda clase de infortunios físicos que ocurrían en el pueblo, porque había una solidaridad obligatoria, vamos a decir. Hoy día todo eso ya lo hace el ayuntamiento, lo hacen los empleados del ayuntamiento, que les pagan con los impuestos que pagamos todos, ¿no? Es decir, que el pueblo entonces es una célula más íntima en esta forma de vida. Y ya últimamente quería decir algo de la casa. La casa es realmente el elemento central de la comunidad pirenaica. Yo creo que es un poco el elemento central de todos los pueblos, en muchos sentidos, pero sobre todo de la situación campesina. Yo pienso que más de la parte norte de la provincia de Huesca. Realmente a la gente de los pueblos, como creo que ocurre aquí, no sé, se le nombraba siempre por el nombre de la casa. Uno era pues el señor Pedro de casa tal, o José de tal casa. Normalmente no se le conocía por el apellido, hasta tal punto que casi los únicos que conocían bien los apellidos del pueblo eran pues 2 o 3 personas, el secretario y el cartero y muy pocos más. Porque en este momento yo estoy convencido de que a más de uno le dicen Juan José Guillén, que es como me llamo yo, y dudan de quién es ese Juan José Guillén. Pero a muchos de los que han vivido allí de siempre le dicen Juan José de Valero. Mi casa se llama Valero, pues porque hubo un Valero hace unas cuantas generaciones en esa casa, y saben perfectamente quién es porque no hay otro. Es decir, que la casa tiene un nombre que identifica. Todo el mundo es de casa tal o de casa cual. Esto parece una cosa pequeña, pero da una seguridad, una identificación y un sentido de pertenencia que es muy importante. Para un niño que sabe todo el mundo que es el niño de casa tal, ese niño está seguro en el pueblo, pues porque todo el mundo le conoce en todos los sentidos. Yo creo que aquí las cosas no han sido diferentes de lo que estoy diciendo de allá arriba. La casa entonces tenía unas propiedades muy pequeñas allá, siempre un poco de ganado, o mucho, algunos de los ganaderos fuertes, pero muy poquito ganado y algunas pertenencias para la agricultura,
que realmente eran pues pobres y pequeñas, pero con eso, pues con los huertos, con el cerdo, con unas gallinas, unos conejos y con unas patatas y con unas cuantas cosas más así, y luego pues unos corderos y algún ternero que se vendía, pues se llegaba a fin de año. Allí lo del mes no existía, porque nadie cobraba mensualidades. Era llegar a fin de año y muchas veces ya todos sabemos que se iba a la tienda y con una libreta y el dueño de la tienda apuntaba ahí todo lo que ibas comprando y te llevabas la libreta a casa y al final de año si podías la pagabas, ¿no? Había problemas de pago e incluso en algún caso había abusos del tendero que cuando uno no podía pagar pues le embargaba una finca o una casa o un huerto o un algo que siempre resultaba beneficioso para el tendero y perjudicial para el que tenía que hacer el pago. También la casa tenía unas obligaciones en el pueblo para hacer todo lo que había que hacer para los servicios comunes y unos derechos como era el aprovechamiento de los pastos comunales y como era también sobre todo algo que allí fue siempre muy importante, el uso y el aprovechamiento de la leña. La leña ha sido la única fuente de energía y de calefacción y aquello era muy importante para aquellos inviernos el tener derecho a hacer tu leña y a tener tus provisiones de leña. El objetivo fundamental de la casa en aquella sociedad un tanto de clan, de tribu, de institución familiar fuerte, es la continuidad de esa casa, de la continuidad de la institución familiar. Y para eso había una cosa que, no sé si aquí ha sido común, pero allí ha sido totalmente definitiva, que ha sido la transmisión de la propiedad a un heredero único. Es decir, que cada casa tenía un heredero único, los demás se apañaban, como fuera. Le ayudaba a la casa si podía, o se le buscaba uno la vida como podía, ¿no? Pero fundamentalmente había un heredero único de la casa, que era el que obtenía pues, todo lo que había en la casa. Razones, pues todas de aspecto práctico, pragmático. Es decir, un pueblo como mi pueblo, como cualquier pueblo de montaña, de alta montaña sobre todo, tenía una serie de terrenos muy pequeños, pero ya no se le podía, al monte ya no se le podía pedir más, no se podía seguir cavando para hacer más. Y todo eso estaba perfectamente distribuido ya con las casas que había. Es decir, no se podía dividir nada. Era indivisible, pues si se hubiera dividido habría habido un auténtico problema de desaparición de ese sistema, de la institución familiar y de tantas familias. No es que hubiera una ley que dijera que no se podía tener más casas. De hecho, de vez en cuando había familias que no tenían hijos, morían, y de algún modo desaparecía la casa o iba a parar algún pariente lejano, y había una casa también de alguien que venía de fuera, que se establecía allí, que al cabo del tiempo pues, le concedían la condición de vecino y era una casa más ya del pueblo. Es decir, no es que hubiera una norma que dijera no se puede tener más casas, ¿no? También había pues, gente que se había dedicado siempre a oficios gremiales, como puede ser la construcción, el carpintero, el herrero, que normalmente no tenían posesiones agrícolas ni ganado y se dedicaban a esto, entonces no había la idea del heredero, no existía, a no ser que quisieran continuar el oficio de lo que estaban haciendo, uno de los hijos, ¿no? La casa, ya digo que era una institución tribal, un clan compuesta por abuelos, por padres, por hijos, por cuñados, donde todos tenían que trabajar para esa casa. Era para una especie de pequeña sociedad económica. La casa como tal casa tenía que colaborar en el mantenimiento de los servicios comunes. Participaban los asuntos del pueblo como tal casa, no como uno de la casa, sino como tal casa. Constituía una unidad legal, incluso para ser casi responsable o corresponsable de todo lo que hicieran los miembros de ese clan, de esa familia, en el sentido de que todo lo que afectara a las acciones buenas o malas, o al nombre o al prestigio de la casa, realmente era un problema de defensa común de ese clan familiar. Curiosamente, en la sociedad esta montañesa, no sé si aquí ha ocurrido lo mismo, la gente del pueblo era siempre señor o señora
antepuesto a su nombre de pila, es decir, no se decía nunca don ni doña, eso solo se le daba al que venía de fuera y era un profesional tipo el médico, el boticario, el secretario a veces, pero normalmente la gente era siempre el señor o la señora. Entonces, digo esto porque hablando del heredero único, se nota claramente que hubiera sido muy difícil romper esa unidad familiar a base de distribuir los medios. Entonces, la idea del heredero único, que es una institución, ha sido muy arraigada y muy común y muy seguida en nuestros pueblos, era una cosa puramente de pragmatismo y de aspecto práctico. La misión del heredero no era realmente el dueño, era el administrador, el mantenedor y el que tenía la obligación de transmitir esa misma propiedad, a ser posible mejorada, a otro miembro de su familia que continuaría con aquello. Realmente en los documentos que existen sobre este asunto del heredero y de las escrituras de propiedad, etc., nunca se previó que la institución familiar, tal como yo un poco la describo aquí, pudiera desaparecer. Es decir, que nunca se previó que, como está ocurriendo en este momento, desapareciera todo este sistema económico y desapareciera toda esta necesidad de pasar toda la herencia a un solo hijo, pensando que ya la casa no sirve para nada más que para vivir y que los campos y lo que hay por allá no son el medio de vida, por lo tanto no hay ningún motivo para dejárselo a uno o a otro, sino que simplemente de aquí en adelante habrá que someterse a la norma civil general en todas partes, ¿no? Como una de las grandes obligaciones del heredero era, por esto que estoy diciendo de la continuidad de la familia, era buscarse una esposa para tener unos hijos y para tener una descendencia. Esto casi suena como lo de la casa real, que tiene que tener el príncipe heredero y todas estas historias. Bueno, pues no era tanta la cosa, pero como la casa quería seguir manteniéndose, tenía que buscarse el heredero una esposa, lo cual tenía su problema porque no siempre era algo que podía hacer el heredero con perfecta y completa libertad, puesto que ahí sí que a veces entraba a jugar un papel importante el resto de la familia. Es decir, no siempre la elegida por parte del heredero era la que los padres, que habían sido siempre los que habían controlado todo el sistema del clan, no era siempre la que más apetecía a los padres, y de hecho en algunas ocasiones pues había las opiniones de los padres y de otros parientes podían ser hasta más importantes que los gustos o las opiniones del heredero, que es el que tenía que casarse y convivir con la nuera. Por supuesto, para la nuera no era nada fácil, como se puede pensar, y esto ocurre en todas las familias, pero ahí es que hay que tener en cuenta que la madre había sido siempre la dueña de todo lo de la casa, había organizado todo lo de la casa, no solo en la casa, sino casi siempre en todo lo próximo a la casa. Es decir, lo próximo a la casa me refiero a que había unos conejos, unas gallinas, unos cerdos, unas vacas incluso, que había que mantener y que había que cuidar, y que siempre lo hacía la madre, porque el hombre era el que hacía las labores fuertes, las del campo, las de... Realmente yo creo que la mujer ha trabajado siempre como doble que el hombre en esta situación, porque sencillamente el hombre sí que trabajaba cuando iba afuera y hacía cosas de mucho peso y de mucha importancia, pero la que estaba 24 horas realmente al pie del cañón en muchas cosas, incluidas estas labores de alrededor de la casa, pues era la... Y claro, esta mujer que ha sido siempre la que ha dominado, controlado, ordenado todo el sistema familiar, tenía sus problemas para aceptar que una joven que venía a establecerse en casa le supliera entre sus obligaciones. Esto ocurre siempre, ya sabemos los líos que puede haber entre suegras y nueras y toda esta cosa. Entonces, la nuera siempre lo ha tenido relativamente difícil. Yo casi podría contar lo que me han contado a mí de mi casa, y es que resulta que mi padre se casó con una de Banaguas, que al lado de Jaca, que era totalmente ajena a lo que es un pueblo de la montaña. Y me cuentan que, claro, mi madre llegó allá y, bueno,
extraña, la gente iba ahí a casa a mirar a ver cómo era, a ver qué. Y ella pues tenía que convivir ahí de pronto, pues no solo con sus suegros,